vamos a realizar esa derivada, la cual de esa función que contiene dos variables, la variable x y la variable y. Entonces existen para esa función dos derivadas parciales, primero con respecto a x y posteriormente con respecto a y. Nada más que esta función tiene algunas características. La primera es que las funciones son funciones trigonométricas, por ende habrá que saber la derivada de un seno a qué es igual. Y la derivada de un seno es igual a un coseno. La derivada de un coseno es igual a menos seno. Bien. Además, otra característica que tiene esta función que es el producto de dos funciones. Entonces, las fórmulas a utilizar son las siguientes. Primero, se tiene una función seno, así, seno de u, es una función seno de u, y la fórmula para derivar la función seno con respecto a x en este caso sería la derivada de un seno es un coseno de u, pero no acaba ahí la cosa, habrá que multiplicarlo por la derivada de u con respecto a x. También por aquí aparece un coseno, es decir, estoy colocando las fórmulas que vamos a utilizar, la derivada de la función seno con respecto a x, la derivada de un, perdón, esta es coseno, ya la del seno está ahí arriba, sería un coseno de u, la derivada de un coseno es menos seno de u, por la derivada de u con respecto a x. Siempre habrá que derivar la función u en caso de que sea una función diferente de x nada más, porque si la función es la letra x, pues aquí ya no tendría caso derivada de u con respecto a x porque nos daría 1 esa derivada, si aquí es x. No así si la función cambia y es una x cuadrada, una 2x, x más 5, esta u. En esos casos, la derivada de u con respecto a x existe. Bueno, entonces ya tenemos las fórmulas de las derivadas de las dos funciones trigonométricas que se encuentran presentes en esta función. Ahora, les decía también que como esto es un producto, entonces necesitamos hacer uso de la regla del producto para derivar y igual a u por b. Y esa regla nos dice que es la primera función, es decir, u, multiplicada por la derivada de la segunda función, es decir, la derivada de b con respecto a x. Y luego una suma más la segunda función b por la derivada de la primera función, es decir, por la derivada de u con respecto a x. Así sería. Esta sería mi fórmula base con la que voy a empezar por aquí y vamos a ir haciendo estos pasos y cuando se tenga que derivar b, encontraremos que b es una función trigonométrica y aplicaremos esas fórmulas. Entonces, empezamos definiendo, indicando que esto es u y que esto es b. Mucho cuidado porque recuerden que vamos a derivar parcialmente. Entonces, empezamos. La derivada parcial de la función con respecto a x nos quedaría de la siguiente forma. A ver, esto es un producto y la x es mi variable, entonces la y es constante. Lo cual quiere decir que todo el coseno de 3y es un valor constante. Es como si aquí existiera un número 5 o un número 4. O sea, todo esto es constante. Si es constante, simplemente lo podemos colocar aquí y nada más derivar el seno de 2x, que es mi función derivable, porque está con respecto a x. Si lo vemos de esa forma, entonces ya no tendría caso utilizar
la regla del producto. Entonces, colocamos la constante, la pasamos hacia la izquierda, esa nos queda exactamente igual, es una constante, es como si fuera un número 5, un número 20 y ahí queda. Y derivamos la función seno. Para derivar la función seno, es esta. La derivada de la función seno es un coseno de u nos dice por ahí, entonces sería por el coseno de u. U se refiere al argumento para esta fórmula. En particular, no se confunda con u que le llamamos a toda la primera función trigonométrica, sino corresponde al argumento de la función trigonométrica. A este es el argumento o el ángulo de la función. Entonces, sería la derivada de un seno de u es igual al coseno de u, coseno de 2x. Pero la fórmula nos dice que además habrá que derivar u con respecto a x. Este es 2x y derivamos u con respecto a x. Y la derivada de 2x es 2. Esta es la derivada parcial de la función f con respecto a x. Vamos a acomodar términos, a colocar todas las constantes hacia la izquierda. Sería el número 2 que es constante, coseno de 3y que también es constante, y la función que contiene la variable sería coseno de 2x. Y esa es la derivada parcial de la función con respecto a x. Vamos a hacer ahora la derivada parcial de la misma función, pero ahora con respecto a y. Ocurre exactamente lo mismo. En este caso estaríamos hablando de seno de 2x, sería nuestro valor constante, ya está a la izquierda, ahí lo vamos a dejar, y vamos a derivar el coseno, porque el coseno posee a la variable y utilizando esta fórmula. Nuevamente, dado que este es todo un valor constante, no es necesario aplicar la regla del producto. Y si aplicáramos la regla del producto, regresaríamos a la misma expresión matemática o a la misma derivada que vamos a hacer sin considerar, porque esto es una constante. Entonces, eso queda exactamente igual, seno de 2x, y derivamos coseno, que esta sería nuestra fórmula. Nos dice que la derivada de un coseno es menos seno del argumento, es decir, de 3y. Cuando digo argumento me refiero al ángulo θ de la función. Entonces sería del argumento, es decir, de 3y, y la fórmula nos dice que hay que derivar ese argumento con respecto a x. Entonces, ese argumento con respecto, bueno, aquí dice con respecto a x porque mi variable es x, pero en este caso es con respecto a y. Y la derivada de 3y con respecto a y sería el número 3. Y nos queda esta constante, la vamos a pasar hacia acá, sería 3 seno de 2x. Además el signo también lo podemos pasar para acá. Multiplicado por este seno de 3y. Entonces esta es mi parte constante de esta derivada y esta es mi parte variable de la misma derivada. Y así nos quedarían las dos derivadas parciales de ese producto de funciones.